¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, les voy a comentar, ya se está grabando. Las presiones parciales se contabilizan cuando tenemos varios gases mezclados que no están reaccionando entre sí, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, aire, el aire es, por ejemplo, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en estado puro, o obviamente aire puro. Pero en realidad el decir el decir aire puro es una falacia, es falso, ¿sí? Porque el aire nunca es puro, simple y sencillamente porque no es una sustancia en sí, ¿ok? Solamente puede ser pura una sustancia. Por ejemplo, el agua sí podemos tener agua pura, ¿verdad? Si tenemos puras moléculas de agua en el recipiente. Pero el aire no puede ser puro, porque el aire siempre tiene una mezcla de gases diferentes. Entonces, pues no hay pureza en una mezcla, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, ay, estoy respirando aire puro, pues háganles la corrección de que el aire no es puro jamás. Aún y en el estado más limpio, podríamos decirlo, el aire se compone de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, no es una sustancia pura en ningún momento. ¿Ok? Sin embargo, los gases, como ya habíamos dicho, ejercen presión. Y la presión en un recipiente cerrado, vamos a suponer que tenemos aquí una esfera, ¿ok? Es un tanque esférico que tiene un gas. ¿Ok? Y tenemos otro tanque exactamente igual. Pero este tiene otro gas diferente. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un mol de oxígeno. Y acá tenemos un mol de CO2. ¿Ok? Si los dos tanques son exactamente del mismo volumen y tenemos la misma cantidad de moléculas de gas en uno y otro, y las condiciones de temperatura son las mismas, entonces será la misma presión en el recipiente 1 y en el recipiente 2. Es pregunta. No. ¿No? No, porque es diferente, o sea, la cantidad de un mol y de oxígeno y de dióxido de carbono, o sea, tienen diferentes pesos moleculares. ¿Están de acuerdo con su compañera? Sí. Sí. Fíjense, lo lógico es decir que no, por lo que está razonando su compañera. Es un razonamiento aparentemente lógico. Dices, pues si son de diferente tamaño las moléculas, deben de ser presiones diferentes. ¿Sí? Pero acuérdense que la presión de un recipiente está dado por el número de choques que ejercen las moléculas en la superficie interior del recipiente. ¿Ok? Y a final de cuentas, las moléculas de un gas, aunque sean oxígeno o sean CO2, se consideran del mismo tamaño siempre. ¿Ok? O sea, son tan pequeñas que se consideran del mismo tamaño. Aquí la diferencia
la ejercen el número de choques que tienen sobre el recipiente. Entonces, si los dos recipientes tienen el mismo número de moléculas y tienen la misma superficie interna en la cual esas moléculas pueden chocar, y aparte están exactamente a la misma temperatura, o sea, las moléculas tienen la misma energía, entonces quiere decir que las moléculas de oxígeno y las de CO2 se están moviendo a la misma velocidad y están chocando con la misma intensidad, ¿ok? Entonces, no importa de qué gas estemos hablando, si tenemos la misma cantidad de moléculas de un gas y de otro, la presión va a ser la misma, siempre y cuando las condiciones sean similares, ¿verdad? Obviamente. Entonces, la presión en el recipiente 1 y en el recipiente 2 es la misma, porque lo único que importa es el número de moléculas que tenemos adentro. No importa el gas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos ahora una molécula de O2, perdón, un mol de oxígeno y un mol de xenón, que es otro gas inerte, ¿sí? Y acá tenemos 2 moles de CO2 y como lo que importa, y este es el concepto que tenemos que tener importante, porque generalmente tenemos el concepto equivocado que precisamente el que me explicó su compañera, el que la lógica nos da aparentemente de decir que si una molécula tiene diferente peso molecular, también va a ejercer diferente presión. Y el tamaño de la molécula no tiene nada que ver en la presión que ejerce el gas. Eso es lo importante que tenemos que asimilar en este tema, ¿ok? Entonces, si yo tengo un mol de O2 y un mol de xenón en un recipiente y en el otro recipiente tengo 2 moles de CO2, a final de cuentas, en el recipiente 1 y en el recipiente 2 tengo el mismo número de moléculas. No importa de qué gas sean. Lo que importa para la presión es el número de moléculas, porque de acuerdo al número de moléculas es el número de choques que se dan en la superficie interna del recipiente. ¿Ok? Entonces, si estos dos recipientes están a la misma temperatura y aquí tengo 2 moles en el recipiente 1 y tengo 2 moles en el recipiente 2, lo único que me tiene que importar para evaluar la presión es el número de moles. Entonces, igualmente como en el ejemplo 1 o en el ejemplo que acabamos de hacer, en este caso, la presión en el recipiente 1 y la presión en el recipiente 2 sería la misma. ¿Por qué? Porque tengo 2 moles de gas en uno y 2 moles de gas en otro, no importando qué gas sean. Entonces, en el primero tengo una mezcla de gases de oxígeno y xenón, pero para los efectos de la presión se comportan como si fuera un solo gas, porque a final de cuentas, para la presión, como lo vuelvo a repetir, lo que importa es el número de moléculas que hay, no importa de qué gas se trate. ¿Sí queda claro el concepto que estamos tratando de explicar? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una mezcla de gas en un recipiente, los gases se comportan como si fuera un solo gas para efectos de la presión. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos con las fórmulas. La fórmula para presión parcial se escribe de la siguiente manera. P mayúscula, P minúscula, que quiere decir presión parcial, es igual a la presión total, o sea, la presión que ejerce. La presión parcial es la que ejerce uno de los gases de la mezcla. La presión total es la que ejercen todos los gases de la mezcla. ¿Ok? En el caso de presiones parciales siempre vamos a estar hablando de mezclas de gases dentro de un recipiente. ¿Ok? Entonces, es la presión total por la fracción molar, que se escribe como XL.
N. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sacamos la fracción molar? Fracción molar o XN es igual a número de moles totales en la mezcla. No es cierto, número de moles del gas que queremos sacar la fracción molar sobre número de moles totales de gas. ¿Ok? Profe, ¿qué había dicho que era PT? Presión total. La presión total es la presión que ejercen todos los gases de la mezcla. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo y ya se nos va a aclarar un poquito el tema. ¿Ok? Entonces, cuando tengo una mezcla de gases, otra vez voy al concepto principal. Cuando tengo una mezcla de gases en un recipiente, la presión total está dada por la presión que ejercen todas las moléculas de gas que hay dentro del recipiente, no importando de qué gas se trate. ¿Ok? Entonces, en este caso, la presión es la presión ejercida por 2 moles, uno de oxígeno y otro de xenón. Y en el recipiente 2 es la presión ejercida por 2 moles de CO2, pero en uno hay 2 moles y en el recipiente 2 hay 2 moles. Y eso es lo único que... Entonces, ¿ya notaron estas dos fórmulas? Sí. Anótenlas porque vamos a estar trabajando con ellas. Entonces, vámonos con nuestro amigo YouTube para ver problemitas. Presiones parciales de los gases, ejercicios. Aquí hay un chorro para que hagamos todo el tiempo. ¿Ok? Y ya resueltos, pues mejor todavía. Pero hay que hacerlos y luego hay que ver si nos equivocamos o no, ¿verdad? Obviamente. Ya ponen al rato va a haber más anuncios que video. Bueno, entonces dice, anoten el problema. Un balón de 5 litros tiene una muestra de 2.43 moles de nitrógeno y 3.07 moles de oxígeno. O sea, está lleno de aire, pero pues tiene una composición de nitrógeno y de oxígeno de esa manera. A 298 Kelvin. Me dicen, determina la presión total de los gases y las presiones parciales de cada gas. Por las leyes de Dalton. Las leyes de Dalton son las mismas de las presiones parciales que les acabo de mencionar. Así se le llama, ley de Dalton. Entonces, anótenlo para hacerlo. Ahorita lo hacemos.
¿Ya lo copiaron? Ya. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Ok. Aplicando. Bueno, puedo sacar las fracciones molares porque ya tengo el número de moles de cada gas y puedo sacar el número de moles totales, ¿verdad? El número de moles totales, ¿cuánto es? 5.5. 5.5. Entonces, la fracción molar para el O2 no, ya no se le pone la N porque precisamente es fracción molar del O2, la N viene siendo el oxígeno, ¿verdad? Es igual a ¿cuántos moles hay de oxígeno en el problema? 3.07. 3.07 entre el total que es 5.5, ¿verdad? Sí. Me da, como es mol sobre mol, se eliminan los moles y me da una fracción sin unidades que viene siendo, ¿punto qué? Punto 55.8. Punto 558, ¿ok? Esa es la fracción para el oxígeno. Ahora, vamos a sacar la fracción para el nitrógeno. ¿Sí? ¿Cuánto era? ¿2 punto qué? 2.43. ¿No estamos al revés? ¿Había más oxígeno que nitrógeno? Sí, había más. Sí. Ah, bueno, ok, está bien. Creo que son problemas inventados, pero en el aire nunca hay más oxígeno que nitrógeno, ¿eh? De hecho, como les digo, el aire más oxigenado apenas tiene el 21% de oxígeno, ¿sí? El más oxigenado que hay en la naturaleza. Entonces aquí también es 2.43 sobre 5.5 y me da Punto punto ¿qué? Punto 44. ¿Sí? Fíjense, al dividir siempre una parte de la suma entre la suma total, pues me va a dar como si fuera el porcentaje. O sea, haz de cuenta que yo estoy diciendo 3.07 es el 55% del total que es 5.5. ¿Sí? Entonces, al sumar yo las fracciones molares, siempre me debe de dar 1 o 0.99 o 0.999 o muy cercano a 1. Si yo sumo 0.558 más 0.44 me da a 0.98, ¿verdad? ¿Sí? Sí, da .99. 0.99. Entonces, la suma de las fracciones siempre me debe de dar 1 porque 1 es el total, ¿sí?
Y si estoy dividiendo el total entre cada una de las sumas que me dio ese total, en este caso el 3.07 y el 2.43, dividirlo entre el total que es 5.5, pues me va a dar lo que viene siendo el porcentaje de cada una o la fracción en este caso, ¿verdad? O sea, el punto 55 quiere decir que tengo el 55% de oxígeno y el punto 44 quiere decir que tengo el 44% de nitrógeno, ¿ok? Del 100% que son 5.5 moles de gas. ¿Estamos? Ahora, ya tengo la fracción molar, o sea, tengo esta parte de aquí. Me falta la presión parcial y la presión total. No tengo ninguna de las dos. La presión, para sacar la presión parcial necesito la presión total. Pero la presión total la puedo sacar de la fórmula que ya vimos, que se llama PV igual a nRT. ¿Ok? ¿Tengo presión? No, es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces voy a despejar presión de esta fórmula para sacar la presión total de los gases. ¿Tengo volumen? Sí tengo volumen. ¿Cuánto era el volumen? 5 litros. 5 litros. ¿Sí? Entonces, el volumen en este problema es 5 litros. La R, pues esa ya sabemos que es una constante. ¿La temperatura cuánto es? 298 kelvins. 298 Kelvin. ¿Ok? Entonces tengo volumen, temperatura, la R y el número de moles. Obviamente voy a tomar como el número de moles. ¿Cuánto? 5.5. El número de moles totales de gas. ¿Sí? 5.5 mol. Es lo que voy a tomar para esa fórmula. ¿Por qué? Porque lo que me importa, acuérdense, lo que me importa para sacar la presión es el número totales de gas, no importa de qué gas sean. En este caso son 5.5 moles de gas, tanto de la suma del oxígeno y del nitrógeno. ¿Ok? Entonces, pues ya hicimos problemas de este tipo. ¿Sí? Despejamos presión, me queda nRT entre volumen. Entonces es 5.5 por 0.082 litros atmósferas por 298 Kelvin entre 5 litros. ¿Ok? Y me va a dar la presión total. Da 26.88. Entonces, la presión total 26.88 atmósferas, ¿verdad? Porque eran las unidades Sí. de la R que estaba en litros atmósferas. Se eliminaron los Kelvin, se eliminaron los mols, se eliminaron los litros y me quedaron las atmósferas. ¿Hay dudas hasta aquí, compañeros? No, profesor. ¿No? ¿Sí le salió también a 26.88 atmósferas? Sí. Bueno, entonces ya tengo fracción molar y tengo presión total. Entonces, para sacar la presión parcial de el oxígeno, pues tengo que multiplicar, como lo dice la fórmula, tengo que multiplicar presión total por fracción molar. Entonces, la presión total, pues esa no cambia, porque es la misma para todos, que es 26.88 atmósferas por la fracción molar del oxígeno, que es 0.558. ¿Ok? La presión parcial para el nitrógeno
es igual a la misma presión total pero ahora por la fracción molar del nitrógeno, que es 0.44. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da la presión parcial del oxígeno? 14.99. 14.99 atmósferas. ¿Y la presión parcial del nitrógeno? 11.88 11.88 atmósferas. atmósferas. ¿Sí? Entonces, la suma de las presiones parciales me debe de dar la presión total. O sea, 14.99 más 11.88 me debe de dar los 26.88 atmósferas, que es la presión total. Entonces, ¿qué nos dice la presión parcial? Que de las 26.88 atmósferas que hay en el recipiente, 14.99, ¿sí?, están ejercidas por el oxígeno o por las moléculas de oxígeno, y 11.88 están ejercidas por las moléculas de nitrógeno. ¿Ok? Todos los problemas se hacen de una manera similar. ¿Hay problema con esto? ¿Sí se está comprendiendo o no? ¿O volvemos a explicar o qué onda? No, profe, todo bien. ¿Va todo bien? Profe, yo tengo una duda. Dígame. El R que utilizamos fue .082, ¿verdad? Sí, porque estamos en litros atmósferas ahorita. Sí, gracias. La R depende de las unidades de volumen y de presión nada más. Las otras ya sabemos que son moles y grados Kelvin. ¿Ok? Ok. Vamos a copiar ese, vamos a intentarlo. Acuérdense, aquí me están dando gramos y hay que... Ok, espérenme. Me están dando gramos y hay que convertir a moles de oxígeno, ¿ok? Y de nitrógeno, en este caso. Aquí me están dando un dato que está equivocado. La masa atómica del nitrógeno no es 12, es 14, ¿ok? 12 es la masa del carbón. El nitrógeno pesa 14. Entonces dice, un recipiente de capacidad 10 litros contiene una mezcla de gases formada por 50 gramos de oxígeno y 100 gramos de nitrógeno. Si la presión total son 3 atmósferas, calcular las presiones parciales. Ojo, ya me están dando la presión total. Ya no necesito hacer la de PV igual a nRT. Nada más tenemos que sacar las fracciones molares del oxígeno y del nitrógeno y multiplicarlo por las 3 atmósferas, que es la presión total. ¿Ok? Entonces, aquí el chiste es sacar las fracciones molares de oxígeno y nitrógeno, para lo cual tenemos primero que convertir a moles los 50 gramos de oxígeno y los 100 gramos de nitrógeno. Ok, háganlo y lo checamos ahorita.
¿Cómo vamos? ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya. Ok. ¿Cuántos moles salieron de oxígeno? 0.91. 902. Moles. 1.56. Ujú. De oxígeno nada más. Sí, 1.50. 1.56 de oxígeno. ¿Y de nitrógeno? 3.57. 57. Ok. 1.56, 3.57. En total, ¿cuántos son? 5.13. Sí. Sí. Sí, profe. Ok, entonces sacamos la fracción molar dividiendo 1.56 entre 5.13 y 3.55 entre 5.13, ¿sí? Y lo multiplicamos por las 3 atmósferas. Aquí no sacó el valor, nada más puso la división de 1.56 entre 5.13 por 3 atmósferas, 3.57 entre 5.3 por 3 atmósferas y me da la presión del oxígeno, 0.91 atmósferas, la presión del nitrógeno, 2.09 atmósferas. ¿A eso salió? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda de esta situación? ¿De los gases de este tema? ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. No, profe. A ver. Aquí tengo 3 gases, ¿ok? Vamos a hacerlo y si lo hacemos, pues ya lo damos por visto el tema. Si sale bien, si ya no hay dudas, lo damos por visto el tema. Como quiera, les voy a encargar algunos ejercicios para que practiquen, ¿ok? Pero ahorita todavía no. Hasta la siguiente clase. Ah, no, no es cierto. No son 3 gases, perdón. Es monóxido de carbono, sí, dióxido de carbono y metano.
¿Cómo van? ¿Ya acabaron? Ya. Ok, ¿a cuánto les dio? ¿Cuántos moles le salieron de monóxido de carbono? 0.028. 0.028 de monóxido de carbono. ¿De dióxido de carbono? 0.036. ¿0.06? 0.36. Ok, 0.036. 0.036. ¿Y de metanol? Perdón, de metano. 0.087. 0.087. ¿Y en total cuánto es? 0.152. Ok. 0.028, 0.036, 0.087. Vamos bien. ¿Qué fue? ¿Qué ocurre? Es un anuncio, creo. ¿Mm? Ah, es un anuncio. A medio problema, no me había pasado que ya tuviera anuncios a medio problema. Bueno. Entonces, en total, los moles totales, 0.152, ¿verdad? Sí. Ahora tendríamos que sacar la presión total, número de moles de cada gas, la fracción molar de cada gas y la presión total y la parcial de cada gas. Entonces, ¿cómo sacamos la presión total? Pues con la de PV igual a nRT. Tenemos los 2 litros, tenemos 27 grados centígrados a Kelvin, tenemos el número de moles y tenemos la R que es 0.082, ¿verdad? ¿A cuánto nos sale entonces la presión total? 1.87 atmósferas. 1.87 atmósferas. Entonces, ahora sí vamos a multiplicar las fracciones, que es la división de 0.2886 entre 0.1525. 0.0364 entre ¿a qué nos sale? Bueno, ya me voy a adelantar porque eso es, ya lo hicieron. ¿Ok? La fracción, bueno, estas son las fracciones. Aquí la fracción para el monóxido sale a 0.1875. La fracción para el dióxido sale a 0.2387 y la fracción para el metano sale a 0.5738. ¿Ok? La presión parcial de cada gas, pues sería la multiplicación. Si nosotros lo podemos sumarle el punto 1875 más el punto 2387 más el punto 5738 y acuérdense que me tiene que dar cercano a 1 para saber que está correcto las fracciones, fracciones molares. Y ya después multiplicamos cada una de esas fracciones por la presión total. ¿Sí? Aquí ya se va a otro problema, pero aquí la podemos terminar, ¿verdad?
¿A cuánto nos dio? Aquí no nos está dando o sea, no nos está sacando la presión total, pero ya sabemos sacarla, ya me la dijo su compañera. ¿A cuánto salió? 1.87. La presión total, ¿verdad? 1.80. Ok. Entonces ya multiplicaríamos para la presión parcial del monóxido 1.87 por 0.1875. Ya me da la presión parcial del monóxido. La presión parcial del dióxido 0.2387 por 1.80 y tanto, lo que me dijeron de la presión total. Y por último, para el metano, 0.5738 por 1 punto por la presión total. Y ya nos daría las 3 presiones parciales. Bueno, vamos a ver si... Este es el resto del problema, ¿ok? Aquí ya teníamos las fracciones molares y ya aquí ya nada más pues saca con la de PB 1.87 atmósferas, como me dijeron ustedes, ¿verdad? Y ya sacamos las fracciones molares multiplicando las fracciones parciales perdón, ya sacamos las presiones parciales multiplicando las fracciones molares por la presión total. Me quedaría 0.35 atmósferas para el monóxido, 0.448 atmósferas para el dióxido y 1.076 atmósferas para el metano. Este es el resultado que les tuvo que haber dado, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Alguno tuvo algún problema con esto? A ver, ¿Usted o no? ¿Todo bien? no, sí, todo bien. Ok. Último y nos vamos. Ok. A ver, ¿cómo hacemos este? Acuérdense que la fracción molar venía siendo como el porcentaje. ¿Sí me explico? La fracción molar era el número de moles totales de cada gas entre el número de moles totales. Entonces aquí me está diciendo que la mezcla de gases ejerce 700 milímetros de mercurio.
y contiene un porcentaje de 6% de cloro, 10% de neón y 30% de argón, ¿ok? Acuérdense que lo que importa es el número de moles, ¿ok? Entonces aquí me está diciendo que del total de moles, el 60% son de cloro, el 10% de neón y el 30% de argón. Es el 100% de los moles, ¿ok? Entonces, esto equivale a decir que la fracción molar es 0.6 para el cloro, 0.1 para el neón y 0.3 para el argón, ¿ok? Entonces, obviamente que la presión parcial va a ser la presión total, que es 700 milímetros de mercurio, por cada una de las fracciones molares, en este caso 0.6, 0.1 y 0.3. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Sí, Sí, profe. Sí, profe. 0.6, si sumo 0.6 más 0.1 más 0.3 me da 1, que sería el equivalente a la fracción molar, que me debe dar 1 o 100%. En este caso lo estamos manifestando no en fracción molar, sino en porcentaje, pero vendría siendo el mismo concepto. Entonces aquí nada más multiplicamos, ¿verdad? ¿Ya le salió? Para irnos ya. Ya, profe. Sí, profe. Sí, ya. ¿A cuánto le sale? Para el Eh, cloro, la 4. Para el cloro es 420, para el neón es 70 y para el argón es 210. Estamos hablando de milímetros de mercurio, ¿verdad? Sí, Sí. no la cambiamos a ATM. Pues si quiere cambiarlo a atmósferas, pero si el problema no se lo pide, pues usted saque nada más. Aquí lo cambió a atmósferas porque puso punto 92 atmósferas, convirtió 760 es una atmósfera, 700 milímetros, ¿cuántos atmósferas son? Pero al final de cuentas es lo mismo, si multiplico por los milímetros de mercurio, me da en milímetros de mercurio, si multiplico en atmósferas, pues me da en atmósferas, ¿verdad? Podemos convertirlo, podemos dejar en milímetros de mercurio, pero es lo mismo, ¿ok? Al final de cuentas es unidades de presión. ¿Sale? Aquí él lo convirtió en atmósferas, pero si lo hicieron en milímetros de mercurio, pero multiplicaron por 0.6, por 0.1 y por 0.3,
el resultado está correcto. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle aquí. Aunque son 2 horas, pero ya le avanzamos lo que viene siendo el tema. Y creo que quedó claro, ¿verdad? No necesitamos aburrirlos con más problemas ahorita. Después les voy a encargar, como les digo, una evidencia con unos 5 problemitas o 4 problemitas para seguir practicando. ¿Cuándo es la semana de exámenes? ¿Saben? La que sigue, no, esta es la quinta. ¿La que sigue es la de exámenes? Sí, No, porque es del Es la cuarta, que ¿no? viene al que viene. Como la tercera semana de octubre. ¿Todavía falta una más? Según yo, sí. Okay, porque Es si que- falta una más, ¿mande? Bueno, es que en algunas materias, bueno, no sé si a todos, pero en algunas materias nos habían dicho que el primer y segundo parcial se iban a juntar los exámenes. O sea, no sé si a usted le vaya a hacer así, pero en algunas materias nos habían dicho que así iba a ser. Entonces, yo la verdad tampoco sé cuándo sea semana de exámenes. o sea, siguiendo como han sido los semestres pasados, que son 5 semanas de clase y luego una de examen, esta semana es la quinta y la que viene es entre la sexta de exámenes. No, pero creo que se iban a juntar. Sí, déjeme checarlo para ver, pero este es el último tema del primer parcial, ¿ok? De hecho, pertenecía al segundo parcial, pero yo lo metí en el primero porque se iba a alargar un poquito más el parcial. Pero no sé, es que ya no sé si continuar porque después es demasiado material para un examen. Pero déjenme preguntar a ver cómo va a estar la onda y yo les informo, ¿sale? Ok, Ok, profe. profe. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Gracias. Hasta Mañana mañana. sí, Gracias. mañana